Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Bien, enérgicos, agradecidos, bendecidos. Amén. Muy bien, como ustedes saben, hemos venido estudiando las 5 solas, denominadas así por los reformadores de la época, hace unos siglos atrás, que no son otra cosa sino una definición corta y sustanciosa de lo que es el Evangelio y lo que enseña la palabra de Dios respecto de él. Esta mañana quiero que me acompañe por favor a Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 9. Así que cuando lo tenga, por favor, dice amén. Efesios capítulo número 2, versículos del 1 hasta el 9. ¿Atrás ya lo tienen? Muy bien, Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Entonces, vamos a leer todos juntos al mismo tiempo, en voz clara y audible. Efesios capítulo 2, del 1 hasta el 9, y dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Inclinemos el rostro y oremos a Dios. Padre, esta mañana de domingo venimos delante de tu trono de gracia para bendecir y alabarte por quien tú eres, Señor, por tu evangelio, por tu palabra, por tu espíritu que vive en nosotros, por tu iglesia y sobre todo, Señor, por tu evangelio, porque es un evangelio de gracia y no de obras. Bendecimos tu santo nombre en esta mañana y rogamos como siempre, Padre bueno, que tú nos ilumines, que nos concedas la luz, el entendimiento de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros para comprender las verdades profundas y a la vez sencillas de tu bendita palabra. Hazlo de esta manera, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy hace 2 semanas atrás estudiamos aquella primera sola que dice solo o sola escritura, solo Biblia. Una semana atrás vimos aquella enseñanza que es solo fe o sola fide, que bueno, en realidad al traducirlo al español, en la idea más concreta es solo por medio de la fe. Y hoy estudiaremos la sola que dice sola gratia en latín, que en español es sola gracia o solamente por gracia. Amén. Y bueno, para empezar yo quiero que recordemos un poquito el contexto histórico en el que vivió Martín Lutero. Como ya hemos visto en algunas de las películas que proyectamos acá y como algunos de ustedes han leído en la biografía de él, nosotros sabemos que Lutero era un hombre desesperado por agradar a Dios. Andrés nos contó hace 15 días que una vez él iba de visita a la casa de sus padres, estaba lloviendo, tronando fuertísimo, el clima era intempestuoso
y de repente cayó un rayo muy cerca de él y en ese momento él empezó a considerar qué pasaría con su vida si él muriera ese día. Así que él toma una decisión, sabemos obviamente que guiado por Dios, de abandonar esa carrera que sus padres con mucho esfuerzo pagaron para él, su carrera de abogacía, de derecho, iba a ser abogado. Él lo abandona y dice, me voy para un convento. Él se interna en un monasterio agustino para dedicar su vida solamente a Dios. En esa búsqueda sincera de Martín Lutero, nosotros encontramos en su biografía que él se autoflagelaba, o sea que él se lastimaba su propio cuerpo, porque era una de las enseñanzas católicas el hecho de martirizar la carne, ¿no? Pero ellos pensaban que era el cuerpo físico, así que ellos se autoflagelaban. Enseñanza que valga la pena decir todavía practican muchas órdenes católicas, donde los monjes o las monjas se autoinfringen dolor en el cuerpo, supuestamente para mortificar el pecado. Pero como se ha enseñado aquí en la iglesia anteriormente, esto no funciona así. Martín se autoflagelaba, también hacía muchos ayunos, rezaba incansablemente y como hemos visto también en su biografía, él se confesaba a diario. Como nos contaba el pastor Naim, el confesor de él, otro curita, huía de Martín porque estaba desesperado que viniera a contarle o a confesarle cualquier pecado de cualquier cosa que pasaba por su mente. Pero la verdad es que Martín Lutero estaba desesperado por agradar a Dios. Él quería estar en paz con Dios, eso era lo que quería Martín, no otra cosa. Él deseaba tener la certeza y la seguridad absoluta, la seguridad completa de su salvación. El saber que si él se moría en cualquier momento iba a ir al cielo. Eso era lo que él deseaba y no es nada malo. En medio de su desespero, uno de los monjes líderes de ese monasterio le sugiere que se ponga a estudiar. Martín Lutero estudia sin parar, se dedica solo a la Biblia, estudia el original de las Escrituras. En ese tiempo solo se encontraba en latín, pero como ustedes saben, la Biblia no fue escrita en latín. Así que él se dedicó a los idiomas originales y él quería ir siempre a la fuente, él quería verlo todo en su original. Y en ese estudio de la Biblia que él desarrolló, fue que él encontró su salvación. Encontró a Cristo, encontró la obra que él hizo para salvarle y encontró ese versículo que es muy citado en la historia de Martín Lutero, que es Romanos 1:17, el cual dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Después, si seguimos desarrollando la historia de Martín Lutero, pues vemos que el Papa de turno se inventó un documento escrito llamado indulgencia, en el cual se garantizaba el perdón total de todos los pecados y una entrada directa al cielo para aquella persona que estuviera dispuesta a comprarla, ¿no? Para aquella persona que pagara un dinero para tener ese documento sellado por el Papa y así lograr esa garantía de que se iba al cielo. Es por eso que ya después de un tiempo, el 31 de octubre de 1517, Lutero va a la iglesia del Palacio de Wittenberg y clava en la puerta sus 95 tesis. En esas 95 tesis, Martín Lutero protesta, critica y desmiente las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica. Eso es lo que él hace. Ahora, nosotros sabemos también por historia que Martín Lutero no fue quien escribió las 5 solas. Usted debe tener claro eso. Eso fue años después. Pero sí entendemos que fue un hombre usado por Dios, no un hombre perfecto, no, es que nadie es perfecto, la gloria es solo de Dios, lo vamos a ver más adelante. Pero Dios sí quiso usar a Martín Lutero para una cosa, un solo propósito, y es tomar al pueblo, cogerlo de la mano y llevarlo de vuelta a las Escrituras. Ese era su gran propósito. Él veía cómo la gente era engañada, manipulada y abusada por la Iglesia Católica, y eso le indignaba profundamente. Porque él sabía lo que la Biblia decía y sabía que lo que la Biblia dice con respecto a lo que decía la Iglesia Católica, pues era como el norte del sur, totalmente separado. La falsa enseñanza de la Iglesia Católica dominaba el mundo
estaba todo el mundo en oscuridad. Nadie conocía a Dios, muy pocos leían su palabra y mucho menos la entendían. Así que Martín Lutero fue ese hombre usado por nuestro buen Dios para tomar a la gente y decirle, mire, esto es lo que dice la Biblia. Eso es todo. Cuando hablamos de sola gracia, nosotros tenemos que decir que sola gracia, y si usted toma apuntes, escríbalo allí, quiere decir que la salvación de una persona viene solo por la gracia de Dios. ¿Qué sostiene esta doctrina? Que la salvación de una persona, ¿qué? Viene solo a su vida. Una persona es salva única, exclusivamente porque Dios determina salvarle. Es decir, por un favor que Dios le da al pecador, un favor inmerecido, no como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos. La gracia de Dios es un regalo inmerecido donde Dios salva al pecador, aunque ese pecador no se lo merezca. Amén. Y así llegamos a Efesios 2. Después de estudiar, yo creo que definitivamente no hay un capítulo o un apartado de la Biblia más claro con respecto a la salvación solo por gracia. Y vamos a verlo hoy de una manera muy rápida, general. Son 9 versículos, no podemos extendernos tanto. Pero yo quiero que los analicemos punto por punto y que meditemos a la luz de la palabra en esta verdad bíblica de que la salvación es solamente por gracia, gracia de Dios. La primera parte en el versículo número 1 de Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién es ese Él en el contexto? No, Jesucristo. En el versículo 22, el último versículo del capítulo 1, si usted lo tiene allí, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, refiriéndose a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual, ahora refiriéndose a la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros. ¿Cuándo qué? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Y le está diciendo claramente, mire, Dios los salvó a ustedes igual que a mí. Cuando estábamos en qué condición? Dice, pues muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Si usted ha leído detalladamente la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, la carta a los romanos, usted se va a dar cuenta que en el primer capítulo Pablo le habla a la gente que allí se denominan los gentiles. ¿Qué es un gentil? Una persona que no ha nacido en el pueblo judío, que no es israelita. O sea que todo aquel que no es judío es un gentil. Y Pablo les habla a ellos y les dice, miren, ustedes son pecadores, adoradores de ídolos, aborrecedores de Dios, se practican el lesbianismo, el homosexualismo, y les dice en pocas palabras que están perdidos. Luego, para no dejar a nadie por fuera, Pablo pasa al capítulo número 2 y en el capítulo número 2 él le habla a los judíos. Porque hay judíos que pensaban que eran salvos, y todavía hay judíos que piensan eso, solamente por ser de la raza judía. Así que si mi papá y mi mamá son judíos de pura raza, entonces yo soy judío también, entonces yo soy parte del pueblo de Dios, entonces yo ya tengo ganado el cielo. Y no, Pablo les dice, no es así. Pablo les describe y les muestra que ellos tampoco tienen entrada al cielo. Que son igual y a veces peor de pecadores que los gentiles. Así que les dice, no se engañen, ¿no? No piensen que por ser del pueblo judío, ustedes ya son hijos de Abraham y ustedes tienen entrada al cielo. Eso no es así. Y es por eso que, si usted va allí a Romanos, en el capítulo número 3, en el versículo número 9, Romanos 3:9, dice lo siguiente, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y dice Pablo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Que todos están bajo ¿qué? Pecado. Tanto los judíos como los gentiles, si están sin Cristo,
están condenados, están muertos en sus delitos y pecados. Si mueren, van a ir al infierno, no al cielo. Luego sigue diciendo en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun ¿qué? Uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, vea que dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la descripción de Dios cuando Él habla acerca de la condición humana, de la condición de un hombre o una mujer sin Cristo. Muertos, muertos, todos condenados, todos bajo pecado. Y es importante, volviendo allí a Efesios 2, que nosotros tengamos en cuenta que esa es una de las grandes enseñanzas de la Biblia. Que el ser humano no es bueno por naturaleza, sino malo por naturaleza. Que el ser humano no es santo por naturaleza, sino pecador por naturaleza. Que nosotros, los seres humanos, somos pecadores incluso antes de nacer. Incluso en el vientre de nuestra madre. Nosotros no somos buenos, somos pecadores. Y si usted sigue leyendo allí en Efesios, usted se va a dar cuenta de algo importante. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos, ¿pero en qué? En nuestros delitos y en nuestros pecados. Para Dios, una persona, aunque respire, aunque trabaje, aunque estudie, aunque tenga su vida diaria, una persona que no tiene a Cristo es una persona muerta. Es una persona completamente separada de Él. Es una persona que no está viva, que no tiene vida en sí misma, que está condenada. Y esa condenación viene porque esa persona está en sus delitos y pecados. Ahora fíjese que Pablo dice estabais, porque le está hablando a cristianos, a personas que habrán creído en Cristo. Le dice, esa era la condición en la cual ustedes se encontraban antes de que Cristo los salvara. O sea que una persona antes de Cristo es una persona muerta, una persona que no tiene vida, un enemigo o una enemiga de Dios. Pero cuando una persona nace de nuevo, cuando Dios le salva y le da vida eterna, esa persona ahora está viva para Dios. Amén. Dice el versículo número 2, en los cuales, o sea, en los delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es él? A Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea que trabaja, que obra en todas esas personas que no son hijos de Dios. Todavía hay algunas personas que tienen problema con que alguien les señale que Jesús dijo que si su papá no es Dios, su papá es el diablo. Hay gente que tiene problema con reconocer y entender que si tu padre no es Dios, entonces tu padre es Satanás. Y tú haces lo que Él te guía a hacer. Además que eres una persona esclava del pecado que solo se dedica a ir en contra de Dios. Eso es una persona sin Cristo, una persona que sigue a Satanás y que obedece a Satanás, una persona influenciada directamente por el diablo. Eso es una persona sin Cristo. Y dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos cuando, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que Pablo ahonda un poquito más en la descripción de una persona sin Cristo. Y detalla Pablo allí que es una persona que vive conforme a los deseos de su carne. No es que le da hambre y quiere comer y eso es el deseo de su carne. No, cuando usted
lee la Biblia, usted se da cuenta que el deseo de la carne son esos pecados a los cuales nosotros nos vemos abocados por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y no son algunos pecados, realmente son todos los pecados, todos. Dice que nosotros vivimos en otro tiempo así, haciendo los deseos de nuestra carne, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. A los ojos de Dios, cuando estábamos sin Cristo, o cuando Dios mira a una persona que no tiene a Cristo en su corazón, lo ve como un hijo de ira. Una persona que el día que Dios determine va a morir. Y al siguiente momento va a estar recibiendo castigo, el castigo de Dios, bajo la ira de Dios por sus pecados. Esa es una persona que es una persona hija de ira. Y entonces, y aquí en los siguientes versículos vamos a ver algunas cosas más. Vemos que Pablo introduce en el versículo 4 la palabra pero. ¿Y qué dice Pablo allí? Dice, pero Dios, que es que rico en misericordia. ¿Por qué razón? Por su gran amor con que nos amó. Dice el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice allí entre paréntesis? Léalo fuerte a la voz de 3, 1, 2, 3. Más fuerte de nuevo. Por gracia sois salvos. Y esa es la doctrina que vemos hoy. Dios, dice la Biblia, que es rico en misericordia. Rico en misericordia. Nos salvó y nos explica la razón por la cual dice, movido por su propio amor. Movido por su propio amor, Dios decide salvar a sus escogidos. Dice el versículo que esto, y recalcándolo de nuevo, lo hizo Dios a pesar de que estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Por qué es tan importante ahondar en esta palabra muertos? Porque hay gente que todavía piensa, aún en otras iglesias, de hecho en la mayoría de iglesias que se hacen llamar cristianas, piensan y creen y enseñan a su gente, a las personas de sus congregaciones, que hay algo de bueno en nosotros, pecadores, y que ese algo bueno que todavía queda allí en nosotros nos lleva a detenernos un momento en nuestra vida y pensar, oiga, yo necesito a Dios, voy a ir a buscarlo. Pero la Biblia te muestra que es todo lo contrario, que tú estabas muerto en tus delitos y pecados y es Dios quien toma la iniciativa, quien decide y determina ir a salvarte. Es Dios quien voluntariamente, de su propia voluntad, porque Él así quiere, va y salva a una persona. ¿Y por qué tiene que ser de esta manera? Porque la persona no quiere tener nada que ver con Dios. Hemos explicado anteriormente que hay mucha gente religiosa, ¿no? Y dice, pero yo venía buscando a Dios hace mucho tiempo. Yo sentía ese deseo y esa necesidad de conocerlo, de que Él me perdonara, de que Él me salvara. Yo tenía eso dentro de mí. Pero cuando usted estudia la Biblia, usted se da cuenta que si eso sucedió y que si verdaderamente Cristo te encontró y te salvó, no es porque ese deseo venía de tu corazón, sino porque Dios puso ese deseo dentro de ti. Es Dios el que hace toda la obra de salvación en la vida de cada persona, completa, no la persona. Si usted analiza lo que hemos leído en estos versículos y se pone a estudiarlo un poquito, usted se da cuenta que es Dios el que lo hace todo. En el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Él, no tú mismo. Él, no un pastor. Él, no otra persona. Él, Dios, Cristo. Él te dio vida a ti. Cuando tú estabas en qué condición? No, muerto. Muerto en tus delitos y en tus pecados. No había nada bueno en ti. Tú estabas muerto. Y luego vemos en el versículo 4 que dice, pero Dios, es Dios quien lo hizo, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Dios nos dio vida. O sea que es el Señor. Toda la obra es de Él.
Si usted me acompaña a Romanos de nuevo, en el capítulo número 5, versículo 8, encontramos ese versículo o esa declaración maravillosa que nos recuerda que es porque Dios nos amó que Él se movió a salvarnos. Romanos 5:8, anótelo, qué maravilloso versículo para tener, ojalá memorizado, guardado en el corazón. Dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Siendo qué? Pecadores. ¿Cristo qué hizo? Murió por nosotros. ¿Ve que es Dios y no nosotros? Que nosotros somos beneficiados por lo que Él hizo. Pero ¿quién fue el que lo hizo? Él, no nosotros. Y entonces volviendo a Efesios 2, dice la palabra que juntamente con Él, o sea, juntamente con Cristo, Dios nos resucitó. ¿Qué toca hacer con un muerto? ¿Darle píldoras, ponerle una inyección con vitaminas para que él se levante otra vez? ¿O hay que resucitarlo? Hay que resucitarlo y por eso se utiliza esa palabra en ese versículo. Porque no es que la persona esté medio mal. Por eso se escuchan esa expresión en los predicadores, nuestro pastor la usa mucho. No es que la persona estaba enferma, es que la persona estaba muerta. Así que no se le pueden dar vitaminas, pastas o inyecciones. No se le puede operar. A esa persona hay que resucitarla porque está muerta. Está muerta. Y por eso se usa esa palabra allí y es tan importante que la resaltemos. Nos dio vida juntamente con Cristo en el 6 y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo ¿qué? Sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese versículo habla de dos cosas muy importantes que Dios hace con nosotros cuando nos salva. Primero, que nos resucita, ya hablamos de eso, pero además de eso, que nos da un lugar en el cielo junto a Él. Así que podemos estar hoy domingo 19 de noviembre de 2017 aquí sentados, físicamente hablando aquí estamos, pero la verdad es que nuestra posición espiritual está con Cristo, allí en los lugares celestiales, al lado del trono de Dios. Y eso única y exclusivamente si tú te has arrepentido y has creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que Dios nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo con Él. Y luego el versículo 7 nos habla de con qué propósito Dios hace todo esto. Léalo conmigo, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para que al mostrar Dios lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas, Él sea el único que se lleve toda la gloria y toda la alabanza. Porque la obra que Dios hizo en cada uno de nosotros es tan especial, tan importante, única e inigualable, que al final tú tienes que voltearte a Dios y decir, toda la gloria es para Él, por siempre y para siempre. Siempre hemos visto esa ilustración y yo le invito a que usted lo piense por un momento. Verdaderamente Dios no salvó a personas buenas, sino a personas muy malas. Pero no eran personas malas que se habían rebelado contra alguien más o que le habían hecho daño a alguien más o que desobedecieron a alguien más. No, personas enemigas de Dios. Personas que aborrecen a Dios o aborrecían a Dios. Personas que detestaban todo lo de Dios, todo lo de la iglesia, todo lo de la Biblia. Personas que se fastidiaban en el solo hecho de pensar en hacer cualquier tipo de acto religioso a lo largo de sus vidas. Les fastidiaba. Esos éramos usted y yo. No había nada de bueno en nosotros. Éramos enemigos, éramos de lo peor. Y aún así Dios decidió salvarnos, perdonarnos, limpiarnos y darnos vida eterna. Por eso la gloria es para Él. Y cuando usted ve a una persona que ha sido verdaderamente salvada por Dios, pero verdaderamente salvada por Dios,
usted solamente glorifica al Señor de la gloria. Usted solo puede rendirse y adorarlo a Él y reconocer que Él es verdaderamente grande, que Él es verdaderamente bueno, que es verdaderamente misericordioso y lleno de gracia y de misericordia. Que no hay otro como Dios. Que nadie jamás hubiera podido ni querido hacer lo que Dios pudo y quiso hacer en cada uno de nosotros. Perdonarnos, limpiarnos, santificarnos, hacernos suyos para siempre. La obra de Dios es maravillosa. Su evangelio es glorioso. Y es por eso que al final nadie puede robarse la gloria. Nadie puede tomar mérito en sí mismo y decir yo era bueno. No. Solo adorar al Señor Todopoderoso y decir gracias, Señor. Fuiste tú y no yo. Eres tú y no yo. Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar qué tan bueno es Dios. Y entonces entramos en el versículo número 8. Y Pablo ya ha dicho todo. Y uno piensa que ya no le podría añadir nada más. Pero no, sí le agrega. Y él clarifica todavía más para que no haya ni siquiera un pequeñito rastro de duda en la mente de nadie con respecto a la salvación por gracia. Y él dice, porque por gracia sois ¿qué? Salvos por medio de la fe. ¿Y esto qué? No de vosotros, pues es un don de Dios. Ustedes son salvos por gracia, es lo que está declarando Pablo aquí. Porque Dios quiso salvarlos, punto. Y sí que dice que es por medio de la fe. Pero nosotros no somos salvos por fe, recordémoslo. Edgar lo aclaró hace 8 días. Nosotros somos salvos por gracia, a través de la fe. Pero es la gracia, ese don que Dios dio gratuitamente, ese don que Dios dio inmerecido, que nosotros no nos ganamos, que nosotros ni siquiera estábamos buscando ni deseando. Cristo fue dado por Dios el Padre, entregado, muerto y resucitado para perdonar nuestros pecados. ¿Usted cree eso? ¿Usted lo cree en verdad? Así que somos salvos por gracia, a través de la fe. ¿Y quién, si podemos hacerle una pregunta a ese versículo, quién da esto? ¿Dios o nosotros? ¿Qué dice el versículo? ¿Es un don de quién? ¿Quién da este don? ¿Quién da este regalo de la salvación? ¿O lo da un pastor? ¿Lo da un pastor? ¿Lo puede dar un hombre? Este es un regalo dado ¿por quién? Por Dios. Y como si fuera poco, entendiendo que hay gente que todavía se podía pegar de sus buenas obras y decir, no, pero de verdad que Dios me salvó, pero porque yo era buenito. Yo era una excelente persona, una muy buena mamá, una muy buena hija. Yo una excelente madre, una excelente hija. No, él aclara en el versículo 9, ¿y qué dice? No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie pueda decir, fui yo. Hubo algo bueno en mí que Dios vio, que llamó su atención y por eso Él vino a salvarme. No había nada bueno en ti. No te puedes gloriar por la obra de Dios en tu vida. No puedes pensar que eres tú el especial y no Dios. No puedes llenarte de orgullo y considerar que eras mejor que los demás. No, éramos iguales que los demás. Lo acabamos de leer unos versículos atrás. Dice que seguíamos la corriente de este mundo, lo mismo que los demás. Y fue Dios quien entró en escena. Fue Dios quien irrumpió nuestra vida y fue Dios quien nos salvó. Así que no es por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. Y es siempre útil ilustrar esto para todas las personas, todos los hermanos en la iglesia. Es siempre bueno hacer una línea de tiempo de antes de Cristo y después de Cristo, para que tú entiendas esto. Porque hay gente que todavía dice, bueno, pero entonces, si no es por obras, pues yo para qué voy a la iglesia. Si no es por obras, entonces ¿para qué orar? Si no es por obras,
¿para qué estudiar la palabra de Dios? ¿Para qué dedicarle tanto tiempo al Señor y a su palabra? No tiene sentido. Hermano, acuérdese, estamos hablando de que la salvación no se gana por hacer buenas obras. Pero después de que usted es salvo, usted sí tiene como resultado que usted empiece a hacer buenas obras, porque Dios lo transformó completamente. Entonces, para ganarse la salvación, digamos que aquí el púlpito es el momento en que yo fui salvo. Para ganarme la salvación yo no le puedo dar nada a Dios. Yo no puedo hacer ninguna cosa buena. Yo no puedo pagar ningún dinero. Yo no puedo pagar por una indulgencia como hizo el Papa en la época de Lutero. Yo no puedo hacer nada. Yo estoy muerto. Yo no estoy buscando a Dios. No soy justo. Y Dios viene y de repente me salva. Porque la salvación no es por obra, sino por gracia, porque Él quiso. Y después de este momento de que Dios me salva, es que entonces yo empiezo a hacer buenas obras. Porque Dios me da el corazón para hacerlas. Dios pone en mí el deseo y la voluntad de amarle, de seguirle, de servirle, de dar todo lo que tengo por su reino y buscar la gloria de su nombre en todo momento de mi existencia. Eso hace Dios. Entonces no confunda, porque si le hablamos a usted de lo que Dios le manda hacer a un cristiano, pues es porque ese cristiano ya nació de nuevo. Se supone que está en su corazón hacer la voluntad de Dios, solamente hay que mostrársela en la Biblia y el cristiano va a caminar. Pero si la persona está muerta en pecado, lo único que puedo hacer es predicarle a Cristo y rogar que Dios en su misericordia le salve, porque yo no puedo salvarlo y él tampoco puede salvarse. Cuando Dios haga la obra, bueno, ahí para adelante ya caminará, porque Dios le va a dar la gracia para hacerlo. Es por eso que si usted lee el versículo 10 de Efesios 2, dice, porque somos hechura suya, o sea, cuando Dios nos hace de nuevo, cuando Dios nos hace nacer de nuevo, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí ve? Ya cuando eres hechura de Dios, ya cuando Dios te ha salvado, ahora sí empiezas a caminar y a hacer buenas obras. Así que, hermanos, es fundamental que usted entienda que nadie puede ganar su salvación. Que nadie puede acumular suficientes buenas obras como para lograr que Dios quiera salvarlo. Que ninguna persona puede pagar dinero para llegar al cielo. Ninguna. No hay dinero que alcance, hermano, en todo el universo. Y esto es tan fundamental porque siempre que hablamos de predicar el evangelio, encontramos a cristianos que en su amor, en su deseo sincero de que sus familiares y sus seres queridos sean salvos, siempre guardan en la cabeza la idea de que no, pero mi abuelita, mi mamá, mi tía, fueron muy buena gente. Ellos nunca escucharon el evangelio, ellos nunca se arrepintieron, ellos nunca creyeron en Jesús, pero yo sé que ellos están en el cielo. No, eso es un engaño, es una mentira. La salvación es solo por medio de Cristo, solo por gracia. Y solo la da Dios, nadie más. Yo sé que nosotros hacemos fuerza. Nosotros invitamos a la gente a la iglesia, sí, es que hay que hacerlo. Nosotros oramos y clamamos a Dios para que tenga misericordia y salve a la gente que es querida para nosotros. Claro que sí, pero de ninguna manera podemos llegar a pensar que nosotros los salvamos a ellos. Que el hecho de que vengan un domingo a la iglesia los hace salvos. No les podemos dejar en esa idea que muchos tienen, porque ya hay muchos que he encontrado así, que dicen, no, pero yo leo la Biblia todos los días. Es un grosero, es un patán, es un mujeriego. La señora es una señora chismosa, mentirosa, pero leen la Biblia todos los días y ellos dicen, por hacer eso es que yo voy a entrar al cielo. No. Solo por gracia, solo si Dios te lo concede. Y será a través de Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo, por nada más, por su sangre. El tiempo pasa, siempre muy rápido. Así que, como esto es una clase y no solamente una enseñanza, vamos a hacer 4 preguntas. Así, al azar, a dedocracia. Y simplemente desde el texto y de lo que hemos aprendido esta mañana, vamos a preguntarle a usted para ver si usted lo tiene claro o no. ¿Les parece?
¿Les parece? ¿Les parece? Esto es venta asumida, o sea que yo ya asumí que usted dijo que sí. La primera pregunta, y usted lo encuentra en los primeros versículos que vimos hoy. Vamos a ver si usted lo entendió. ¿Cuál era nuestra condición espiritual antes de Cristo? ¿Quién quiere responder? ¿Muertos en qué? O sea que caminábamos y respirábamos. Sí, comíamos frijoles, sopa. Salíamos a jugar fútbol y a trabajar, claro que sí. Pero a los ojos de Dios estábamos ¿cómo? ¿Cómo es una persona sin Cristo? Muerta, completamente muerta. ¿A causa de qué? De sus pecados. Acuérdese, la Biblia lo dice en Romanos 3, la paga del pecado es la muerte. Y ese original de muerte quiere decir que usted está separado. ¿Separado de quién? Separado de Dios. Segunda pregunta, ¿qué hacíamos nosotros antes de que Cristo Jesús nos salvara? Según esto lo acabamos de leer, ahí está escrito. Bien, no, pues leámoslo, ¿sí o no? Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos ¿qué? Por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que nosotros vivíamos en pos de Satanás y del pecado que nos dominaba. Tercera pregunta, según el versículo número 4 y solo según el versículo número 4 de Efesios 2, ¿cuál es la razón por la cual Dios determinó salvarnos? ¿Qué dice ese versículo? No, pero uno solo. A ver, alguien que levante la mano y lo responda. Dice, por la misericordia de Dios, ¿cierto? Porque dice que es rico en misericordia. ¿Y por qué? Por su gran amor. ¿Con qué nos amó? Por su gran amor. Y cuarta y última. ¿Somos salvos por hacer buenas obras o por gracia? ¿Qué es un qué? Don de Dios. El favor de Dios. El hecho de que Dios diga, mira, a través de mi Hijo Jesucristo, tú vas a ser perdonado de todos tus pecados, de todas tus maldades, de todas tus ofensas. Tú vas a nacer de nuevo, serás hecho una nueva criatura y tendrás una vida nueva y una vida abundante. Cuando el Señor Jesucristo se refiere a vida abundante allí en los evangelios, se refiere a vida eterna. Todo por Cristo. Entonces, yo creo que de aquí en adelante usted no va a dudar más. Si alguien te dice a ti, no, pero yo voy a la iglesia y rezo todos los días a la Virgencita. Si alguien te dice, no, yo en la iglesia que estoy hay culto todos los días, de todas las semanas, y yo estoy 5 de los 7 días metido allá. Pero tú ves que están muertos, que siguen pecando, que no han nacido de nuevo. ¿Qué les debes mostrar? Que a pesar de que hagan todas esas buenas obras, ellos no van a ir al cielo. Que necesitan ser perdonados y justificados por Dios en Cristo. Yo oro, mi hermano, para que nosotros tengamos siempre esa claridad, no solo acá o acá, sino en nuestra boca para transmitírsela a la gente. Decirle, mira, tú puedes haber hecho muchas cosas buenas, pero ninguna de esas te da entrada al cielo. Alimentaste a los pobres, le diste refugio al que no lo tenía, fuiste la mejor persona que pudiste ser, pero estás sin Cristo, tú vas a morir y vas a ir al infierno. Estás sin Cristo, tú no eres salvo, tú eres una persona condenada, tú necesitas a Jesús. Ahora usted dice, bueno, eso es la enseñanza de esa iglesia, de esa persona. Le pregunto yo, ¿se da usted cuenta que lo que acabamos de hacer es solamente ver lo que la Biblia dice? Ninguna otra cosa, solo lo que la Biblia dice. Qué bueno que usted, hermano, se memorizara esta porción de las Escrituras y se la presentara a la gente claramente cuando usted hable con ellos.
Decirle, mira, tú eres la persona más religiosa, eres una persona muy buena, pero si hoy murieras, no irías al cielo. No irías al cielo. Dios nos dé la gracia y el valor para mirar a la gente a los ojos y decirles la verdad. Martín Lutero arriesgó toda su vida, todo lo que él tenía. Se enfrentó a los dueños del mundo de su época, a los que él sabía que lo podían matar. Pero no podía ir en contra de la verdad de Dios, no podía ir en contra de las Escrituras. Tenía que decir la verdad, aunque le costara la vida. Que así sea en nosotros también, hermanos. Que así sea en nosotros también.